Como parte de la preparación de este ejercicio se han hecho algunas preguntas. Una de ellas es, pues, ¿cuál es la probabilidad que al lanzar el dardo este aterrice en D, pero no aterrice en A? ¿Qué sería esto? Yo quiero que el dardo aterrice en D, pues obviamente voy a sombrear la parte correspondiente, pero nos dice el ejercicio que no queremos que aterrice en A. ¿Qué es A? Voy también a sombrearlo. Esto todo completo es A. ¿Y cómo podríamos escribir eso utilizando la notación? Pues es la probabilidad que aterrice en D y no aterrice en A. Bien. Bueno, esta es la forma de simbolizarlo, pero en realidad a mí me interesa la intersección entre D, que es lo que está rayado de esta manera, con la intersección de lo que no está rayado de esta manera. Bien, porque es no A. Recordemos que aquí está sombreado A. Pues esa intersección a la que hago referencia es la parte que justamente estoy marcando en este momento. Esa es la intersección entre D y lo que no es A. Bien, pero esa área, ¿a qué equivale? Esa área, el tamaño de esa área, es igual a tener la probabilidad de D, ¿correcto? Y le podemos hacer la resta de la probabilidad de lo que es A. Bien, al hacer esa resta, tengo la totalidad de lo que es D, todo, y le voy a quitar todo lo que es A, de tal forma que me quede únicamente la probabilidad de que caiga en esta parte que está sombreada de color azul. Bien, la probabilidad de D es 1, la probabilidad de A es un cuarto, ¿cierto? Bien, entonces como la probabilidad de D es 1, lo puedo escribir como 4 cuartos y esto me queda igual a 3 cuartos, que sería igual a 0,75 la probabilidad, o también lo podemos decir que la probabilidad que caiga en D pero no caiga en A es una probabilidad del 75%. El anterior era para responder al punto C. El punto D nos pide hallar la probabilidad de que al lanzar el dardo este aterrice en B pero no en C. Eso utilizando la notación sería algo como que aterrice en B pero no aterrice en C. Correcto. Miremos entonces qué es B. B es toda esta parte. Correcto. Pero no queremos, en este caso, lo que no queremos es que caiga en C. ¿Qué es no C? Que no caiga en C es todo lo que va a marcar con esta sombra. En este caso estoy marcando lo que no pertenece a C. Y la intersección de estos dos conjuntos, que es el área que me interesa, es justamente lo que está intervenido por las dos marcaciones. Vamos a retenerlo en este caso con color azul. Y esa área, pues para el ejemplo, será igual a calcular la probabilidad de C, perdónenme, la probabilidad de B, restándole la probabilidad que caigan en C. Al hacer esta operación, pues miramos la probabilidad de B es 1 sobre 16 y la probabilidad de C es 1 sobre 64. Si ustedes realizan esa operación, pues van a poder darse cuenta que es 3 sobre 64, lo cual equivale a la probabilidad de que caiga el dardo en el disco B, pero no caiga en C. La siguiente pregunta, el numeral E, dice, ¿cuál es la probabilidad que al lanzar el dardo este aterrice en C, pero no en B? La probabilidad que aterrice en C, pero que no aterrice en B. Pues miremos de nuevo, ¿cuál es
el área que me da la probabilidad de C? Es esta, pero el ejercicio me pide que no aterrice en B. Pues miremos, ¿qué es no aterrizar en B? No aterrizar en B es toda esta parte. ¿Correcto? Eso es no aterrizar en B. Y si hacemos la intersección de esos dos conjuntos, pues vamos a darnos cuenta que es vacío. Y la probabilidad del conjunto vacío pues es sencillamente 0. ¿Correcto? En el numeral F tenemos un antecedente y es que ya se realizó el experimento, pero una persona con los ojos vendados fue quien lanzó. Un juez indica que el dardo cayó en el disco A. Es decir, tenemos conocimiento que el dardo ya cayó en cualquier parte de esta región. Pues conociendo esa información, podemos también conocer que no cayó en ninguna parte de esta que está sin sombrear. Es decir, que el dardo pudo haber caído en C, o pudo haber caído en B, o pudo haber caído en esta parte. ¿De acuerdo? Entonces nos piden que hallemos la probabilidad, conociendo ese hecho, conociendo el hecho que el dardo ya cayó en A, nos piden hallar la probabilidad de que haya aterrizado en el disco B. Miremos. Esto, como estamos hablando de una probabilidad que ha sido condicionada, pues está condicionada por ¿cuál evento? Porque haya caído en el disco A. ¿Y cuál es la probabilidad que quiero hallar? Que el disco en el que cayó el dardo haya sido B. ¿Cómo se leería esto? Esto es la probabilidad condicional de B dado A. La probabilidad de B dado que ya sé que sucedió el evento A. Teniendo eso, para nuestro contexto es la probabilidad de que el dardo caiga en el disco B sabiendo que el dardo cayó en el disco A. ¿Y cómo puedo calcular esa probabilidad? Para nuestro caso, ¿cuáles son los casos probables? Es decir, lo que se convertiría en nuestro espacio muestral. Pues como ya conozco que sucedió el evento, cayó el dardo en el disco A, esa sería nuestra probabilidad. ¿Correcto? Y en el numerador de esto, ¿qué deberíamos colocar? Pues lo que nos interesa es que haya caído B, es decir, esta parte de acá, ¿verdad? Sabiendo que ya cayó en A. Pues esta parte es justamente la intersección, es la probabilidad entre la intersección de B y A. ¿Correcto? Esa intersección, ¿cómo podemos hallarla? Fíjense que este ejercicio es algo particular. ¿Por qué? Porque, como habíamos dicho anteriormente, B está contenido en A. Por ser esto cierto, entonces la intersección entre B y A es igual a B. ¿Qué sucede entonces? Pues esto es igual a la probabilidad de B sobre la probabilidad de A. ¿Cuál es la probabilidad de B? La probabilidad de B es un 16avo y la probabilidad de A es un cuarto. Lo que me da 4 sobre 16 y obviamente un cuarto. Es decir, si yo conozco la información que el dardo ya cayó en A y quiero averiguar la probabilidad de que el dardo haya caído en B conociendo esa información previamente, es decir, cuál es la probabilidad de B sabiendo que ya cayó en A, esa probabilidad es de un cuarto. Pregunta también en el ejercicio F, ¿cuál es la probabilidad de C dado que cayó en A? Esta probabilidad sería igual únicamente a tener pues, la probabilidad de C intersección A sobre la probabilidad de A. La probabilidad de C es intersección A es la misma probabilidad de C. ¿Por qué? Porque C está contenido en A. Entonces C intersección A es igual a C. Y en el numerador pues tenemos nuevamente la probabilidad de A. Fíjense que en el denominador, perdón, me equivoqué. En el denominador va a coincidir la probabilidad con la probabilidad de ocurrencia del suceso, de este suceso, del segundo.
y eso es igual a 1 sobre 64 sobre 1 sobre 4, es decir que vamos a tener una relación de 1 sobre 16. Esa fracción es nuestra probabilidad de que el dardo haya caído en C, sabiendo de antemano que el dardo cayó en A. En el numeral G del mismo ejercicio, preguntan por cuál es la probabilidad de que haya aterrizado en el disco D, sabiendo de antemano que cayó en el disco A. Pues bueno, en este caso, si queremos hacer el análisis gráfico, miremos, sabemos que ya cayó en la parte sombreada y queremos saber cuál es la probabilidad de, cayendo ahí, que haya caído en el disco D. Pues es evidente de alguna manera que eso será la probabilidad entre A intersección D sobre nuevamente la probabilidad de A. Esto está dado por lo que analizaron ustedes en el numeral 1, la definición de probabilidad condicional. Y pues fijémonos, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es A intersección D? D es todo, es decir, A está contenido en D. Por lo tanto, A intersección D es igual a A. Y pues la probabilidad de A sobre la probabilidad de A obviamente será 1. Quedan propuestos algunos ejercicios en la guía. Espero que tengan mucho cuidado con la anotación. Recuerden la probabilidad de D dado A, es decir, este segundo es el evento que ya ocurrió, es el evento que me condiciona la probabilidad que quiero hallar. ¿Correcto?